A Hablando de propósito gastos. de incrementos, ¿Qué de pasó? gastos, de todo esto, les tenemos una invitada muy especial Uy. en Cómo Amaneció Bogotá. Luchito, le presento a Sí. Claudia Uribe. Ella es especialista y creadora de contenidos relacionados con finanzas y nos acompaña hoy en Cómo Amaneció Bogotá para hablar de eso, de De la finanzas, platica, de la del platica. bolsillo, del salario Uy. mínimo. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Tropicana. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Qué rico ¿Eh? compartir con ustedes. Como santanderiana, ¿no? ¡No, hombre! Claudia, arranquemos porque tenemos muy poquito tiempo. Nos llamó muchísimo la atención un ejercicio que existe en tus redes sociales ¿Ah, sí? comparando el salario mínimo de este año con los años anteriores. Pero Ok. ella hacía una cuenta muy chévere, Luchito, y era ¿cuántos huevos compra usted con el salario mínimo del 2023 Ah, y ¿con cuántos huevos? compraba, por ejemplo, en el 2021? Ah, Claudia, ¿sí? ¿de verdad este salario mínimo nos va a alcanzar para todo lo que necesitamos o nos estamos haciendo más pobres? Bueno, en realidad hay una cosa muy importante en temas de economía y es que en realidad las personas no entienden. Voy a hacer algo. Me voy a quitar esto porque es que... Ah, no hay ningún O problema. sea, no estoy, Tranquila. no estoy acostumbrada a escuchar mi voz Ok, ahí como ok. mientras estoy Ok. hablando, ¿ok? Dale. Entonces, hay una cosa muy importante en temas de economía y las personas, digamos que no estamos familiarizadas con eso. Y es el incremento del salario mínimo afecta a toda la economía. Ujú. ¿Qué sucede? Pues pensemos qué rico que suban el salario mínimo porque uno cree que tiene mayor poder adquisitivo. Claro. Pero la realidad es que el tener un salario mínimo tan elevado pues incrementa los costos de Todo. producción pues para los empresarios. Ah, Hay muchas personas en Colombia que quieren emprender. Sí. Y pues imagínate si tú quieres emprender y tienes que contratar personas y el año pasado una persona te costaba contratarla 1.680.000 pesos Con aproximadamente. todo lo de ley y todas esas cosas. Hoy te cuesta 1.900.000 y Y pico. la Entonces el madre. punto es, son 300.000 pesos adicionales que si tienes una sola persona contratada, pues uno dice, ok, Ujú. ¿qué tenemos que hacer para Equilibrar. equilibrar esa diferencia? Pues tenemos que incrementar los precios. Pero si tú incrementas los precios, ¿qué sucede con el consumo? Baja, Pues baja. Exactamente. Es Entonces, más digamos- difícil para la lo gente. dije yo. Claro. Lo adiviné. Entonces, ¿qué sucede? Pues digamos que es una cadena de eventos que suceden. Si nosotros comparamos otras economías que han manejado una inflación y un salario mínimo más controlado, pues digamos que el poder adquisitivo no se ve tan afectado. Mm. Si el salario mínimo, pues digamos que ya no hay nada que hacer, o sea, Sí. y es bueno finalmente porque el gobierno lo que está buscando es incrementar, por supuesto, el salario mínimo tanto porque la Claro. inflación ha subido muchísimo, entonces tenemos que hacer algo. Entonces, Ay. digamos que el gobierno que hace tratar de equilibrar la situación. Sin embargo, tenemos que tener presente que, ok, ¿qué hacemos? Pues porque ya esa es la Sí. situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En el contenido que ustedes encuentran en las letras de Claudia, en Instagram o en otras redes sociales, hay algunos tips que yo doy relacionados con cómo enfrentar una situación como la que vivimos ahora. O sea, estamos en un proceso en donde entramos en un periodo como de recesión económica. Ajá. ¿Por qué? Porque pues finalmente si todo está más costoso pues tenemos que consumir menos, pero resulta que lo que hacemos es endeudarnos más. Es verdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Endeudarme menos. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy importante y es nosotros no tenemos educación financiera. es la Oiga, realidad. R, usted que es un bruto para eso. Nosotros no No, pero tenemos... tiene toda la razón. Lo que pasa es que a Claro. uno en el colegio le enseñan a Sí. que la botánica, que las Ah. ciencias sociales, que Que la... El multiplicar, algoritmo, que viejo, dividir. ¿para qué? Pero no se le sientan a uno. En el caso mío, por ejemplo, mis papás nunca se sentaron a decirme, venga, le va a enseñar a manejar sus finanzas, o en el colegio o en la universidad. Vea. Exactamente. Hay una cosa muy importante y es los padres somos la escuela de planeación financiera y de educación financiera de nuestros hijos. Y las personas aprenden es a través del ejemplo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí me pasó, historia patria. Cuando Sí. estaba en la universidad, llega una chica a decirme, tienes preaprobada una tarjeta de crédito. Sí. Ay. Y ¿Por aclaré- cuánto? y ¿Por acla- cuánto? y- 10 millones. No, por No. favor. Eso fue hace mucho rato. Ok. No les voy a decir cuánto. Pero, o sea, no cuánto tiempo, pero sí me acuerdo, fueron 500.000 pesos. En ese entonces el salario mínimo estaba en 280.000 pesos. Ah, no. Se le imagínate. aprobaron 2 salarios mínimos. Ajá, entonces yo dije, no, yo me sentí rica, ¡Guau! poderosa y extravagante. Y Ojo se que- alocó. Ojo, que es que, o sea, uno no aprende de planeación financiera justamente porque no le enseñan. Y el hecho de que uno haya empezado a estudiar temas de finanzas Sí, y doctora. administración, Y aún se siente rica, doctora. yo hoy me siento rica, poderosa y extravagante. Bueno, A esta pero hora aquí por en supuesto, Tropicana. Bueno, el punto es que, oigan, yo me gasté la platica en una pinta.
los 500.000 pesos. O sea, me compré lo que yo pensé que ¿La nunca me iba a poder pinta? comprar en una pinta. Ay. Se Hágame el los favor. gastó y con la tarjeta de Y crédito. lo pagué a 24 meses. ¿Ustedes saben cuántas veces yo pagué esa pinta? Claro, nos Hágame el imaginamos. favor. El panorama ahora de las tarjetas de crédito, ¿cómo está? ¿Es mejor no comprar o qué? No, hay una cosa muy importante. Con y es, tarjeta. mientras una persona o una familia tenga un menor ingreso, debería ser una prioridad mayor tener un ahorro para imprevistos. Es decir, la gente dice, me incrementaron el salario mínimo. Miren, así sea día 20.000 pesos mensuales. Ahorre. Una familia o una persona debería tener una reserva para circunstancias. Es que el ahorro para imprevistos no es solamente pensando en que pasó algo malo, sino que le resultó una oportunidad de negocio. Le resultó, por ejemplo, no sé, un viaje. Y que no tenga que utilizar la tarjeta de crédito. Claro. Miren, la tasa de usura está alrededor del 40%. No, es un atraco. Eso quiere decir que si yo presto 1.000.000 pesos o utilizo 1.000.000 pesos de la tarjeta de crédito, a un año voy a pagar 400.000 O sea, pesos 1.400.000 paga en un año. Upa. Y si me demoro 2 años, pues voy a pagar 800.000 pesos, No, casi eso el es un doble. atraco. Entonces el punto es, en ocasiones no tenemos otra alternativa que acudir a la tarjeta de crédito. Pero si yo tengo un ahorro para imprevistos, pues puede que ya no tenga que utilizar el 1.000.000 pesos de la tarjeta, sino que voy a utilizar 800 Ok. o voy a utilizar 700.000 pesos. Para uno empezar a tener unas finanzas sanas, lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad. Y si nos vamos a Oiga, pasar Eva. la vida quejándonos y diciendo qué situación tan horrible, la economía no funciona, es que el gobierno no sé qué, pues no estoy tomando el control de mis finanzas y le estoy dejando a terceros y a externos lo que sucede con mi vida. Entonces el punto es, ¿qué tengo que hacer para tomar el control de mis finanzas? Tomar conciencia, primero. Segundo, si yo no llevo control de qué sucede con los ingresos y los gastos, Ajá. pues entonces ¿cómo vas a ver qué tengo que modificar? ¿Qué Claro. hábitos tengo que cambiar? ¿Tengo que llevar control de todo? Miren, hay una cosa importante y es yo debería destinar ciertos rubros de mi ingreso y entender en qué se van, a qué voy. Hay una regla que en economía se llama la regla 50-20-30, que ese es el ideal de cómo se debería manejar el ingreso ¿En de qué una consiste? persona. El 50% de tu ingreso lo deberías destinar para tus gastos básicos. ¿Eh? ¿No? ¿Sí? 50%. Ajá. Gastos fijos y gastos básicos. Atención, Arriba. Romeo Ojo. de Tropicana. Escucha atentamente, Romeo. Está en la casa subiéndole el volumen al radio. 50%. Arriendo, Exacto. alimentación, transporte. Ajá. El 30% debería destinarse para tus gastos variables, o sea, esas ¿Variables? cosas, sí, incluyendo los gastos hormigas. de El los chiclecito. de los Ah, que uno- la gaseosa, que el Ajá. tinto, La que tal. empanada. Incluyendo todas esas cositas que uno justamente no presupuesta. Ok. Miren, yo les confieso que yo no soy de las que apunte, pues, mejor dicho, me Sí, que gasté esto pa' esto. 300 pesos o sea, cada día me tomé el café y entonces lo voy a apuntar. No, pero sé cuál es el presupuesto Ah. disponible para Para ese tipo eso. de cosas en el día. Y si me gasté, yo dije, fue pucha, si son 30.000 pesos para el día, pues entonces, y ya me pasé de los 30, mañana me va a quedar menos plata. ¿Cómo no? Sí, sí. Para Pero- equilibrar. Pero eso no es lo que hace la gente. Sí, o sea, dice, no, ya me gasté, pero mañana también me tengo que gastar otro poquito más. Y entonces llegan a fin de mes en rojo. El otro 20%. Déjeme falta. adivinar. O sea, vamos en 70, ¿no? Sí. Vamos en 70. Ajá, 50 para los gastos fijos, Ajá. 20% para los gastos No, 30. variables. 30, Adriana. para los Mañana hay gastos. misa Ah, ok, para entonces sordos. vamos en Adriana. 80. Vamos Mañana hay en misa para 80. sordos. Ahora, hay una cosa muy importante. Ojo que esta es, digamos, la regla, como se los digo, pero no quiere decir pues que todos tengamos la capacidad de ajustarnos a ella. Es un ideal. Ah, ok. Es un ideal. Y yo debo empezar a caminar hacia ese ideal. Pero el que tenga un salario mínimo lo puede hacer. Sí, lo puede. Claro. Miren, hay una cosa que yo comparto en mis redes sociales y es que yo también me gané un salario mínimo. Yo soy madre soltera. ¿Cómo no? Le A la ayudaba a mi orden. mamá, vivía sola, me pagaba la universidad, le pagaba a mi hijo el colegio, Sí. le ayudaba a mi mamá. Entonces, la gente me dice, es que con un salario mínimo no se puede. Pues yo le Sí. quiero decir que sí Vea, se y puede. madre Ok. soltera. Yo soy un Liz. buen padrastro. Yo. Ay, no, Luchito. Ay, Vamos en el 80. El otro 20%, El Claudia. otro 20% yo lo debería destinar para el ahorro. Ahorro. Ah, para ahorrar. ¡Ahorro! El Ahorro. 20%. Por eso les digo que O es sea, un de ideal. 1.200.000. Es un ideal. Es un Y ideal. la- Entonces, claro, si yo no tengo el hábito, pues es muy probable que no vaya a haber Ay, manera de que yo empiece. El punto es que la gente no toma la decisión. Mm. No toma la decisión. Es más, cuando yo hago procesos de acompañamientos en planeación financiera, yo le digo,
Mira, haz una cosa. 20.000 pesos al mes. Y te vas a olvidar de que existen. Te vas a olvidar de que existen. Duro. Ah, Como me pero- dijo mi ex. ¿Cómo? así. ¿Cómo le dijo? Contrólese, Olvidar Jota. de que existe. Pensé que duro. Imagínese que esos Apuntando, 20.000 haga de cuenta que es es su el ex. ex. Que es el ex. Ah, Y esos 20.000 pesitos se va a olvidar de que existen. ¿será? Eso se va a convertir en ese ahorro para imprevistos. Ok. Miren, no hay nada más chévere que uno tener ese colchoncito y decir que se le presenta, no sé, me varé en el carro, se me dañó Y la pon. moto. Que usted tiene la plata ahí. Y uno Ah. dice, ay, qué Y ahora. bendición. Sí. Tengo la platica. Pero cuando no la tengo, ¿qué hago? Voy y Estamos- le entrego el alma al diablo a los Vamos. bancos. Voy y le entrego el alma al diablo a los bancos. Sí. Estamos con Claudia Uribe en el cierre Sí. de cómo amaneció Bogotá. Ella aparece en Instagram como @las letras de Claudia. Tiene Vaya 118,000 seguidores. @las letras de Claudia. Y lo chévere de seguirla es que ese Está contenido bonita, que está sí bonita. es de valor, no como el del Sopenco ese ¿Eh? que se fue a grabar a un niño haciéndolo pasar por huérfano y que era el hombre calculadora. El hombre Y luego engañó a todo el mundo. Paola Turbay en Berraca, el gobernador de Antioquia, volteando a buscarle. Y eran unos actores y unos influencers que la pagan haciendo bobadas. Esta influencer sí vale la pena seguirla Claro. porque le va diciendo a uno, hey, bacano que tengas tarjeta de crédito, pero es buen año o mal año para comprar vivienda. Cómo ahorrar, cómo distribuir mis Ajá. finanzas. Claudia Uribe, en la emisora diferente que ayuda a la gente, @las letras de Claudia. A propósito, ¿es este un buen año para comprar finca raíz, sí o no? Mira, Ay, depende. Depende de qué. Hay cosas que las personas no tienen en cuenta y es, por ejemplo, si yo el año pasado tomé la decisión de comprar vivienda nueva, Sí. hay ciertos criterios cuando uno compra vivienda nueva y es el precio del inmueble. En Colombia el precio del inmueble está determinado o hay unas categorías. Entonces tenemos las viviendas de interés prioritario, Ajá. las viviendas de interés social, las que son no is, es decir, que están por encima Sí. de ese precio, y las viviendas de más de 500 millones de Uy. pesos. Entonces tengan presente que si ustedes compraron una vivienda que cueste menos de 150 salarios mínimos, se categoriza como vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Ok. Ok. Y esas viviendas, el precio está relacionado con el salario mínimo. Ujú. Ah, Entonces adivinemos qué pasó. El año pasado el salario mínimo estaba en 1.000.000 de pesos. ok. Sí, entonces quiere decir que tu vivienda costaba máximo 150 millones. Pero ahora el salario mínimo incrementó. Entonces quiere decir que este año el inmueble no va a seguir costando 150. Y tú tienes que poner la diferencia de ese valor. Ahí. Upa. ¿Sí? Y además recordemos que ese tipo de inmuebles normalmente, no en todas las ocasiones, los entregan sin acabados. Entonces vas a en tener... obra negra, sí. en como- obra negra. Entonces como vas Adriana a antes tener de que tener, maquillarse. vas a tener que tener ese capital para terminar tu inmueble. Ah, Entonces, bueno, y aparte de eso el crédito hipotecario ok. y las tasas están extremadamente elevadas. ¿Aguanta Entonces- o no aguanta endeudarse? Yo confieso y digo que si no hay otra alternativa, pues hay que hacerlo. Porque si ya compraste, pues hay que echarse las bendiciones Y hacerlo. y hacer la Pero si maderita. todavía no Si se ha todavía metido no en el ha comprado. Es cuento, no mejor se que meta. no, que espere. Es decir, si una persona hoy tiene el capital para invertir en una propiedad Ujú. sin necesidad de tomar un endeudamiento o algo alto, puede ser una alternativa. En Y efectivo. ojo, aquí yo debato mucho este tema porque hay muchas personas que dicen es que no tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Ujú. Ajá. Yo les quiero decir una cosa. Cuando estamos hablando de personas que sean inversionistas inteligentes, uno tiene que entender que en ocasiones es mejor pagar alquiler y comprar una vivienda como inversión, Mm. que ella se pague solita, o invertir en otro tipo de activos que comprar Sí. vivienda y vivir en el inmueble. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Sí, doctora. Digamos que yo vivo en un apartamento que cuesta 300 millones de pesos, pero pago ahí alquiler. Y resulta que yo pago un alquiler de 1,5 millones. Ujú. Pero si yo quisiera comprar ese mismo apartamento en la misma zona porque me encanta y Ujú. pues yo no quiero cambiar mi estilo de vida, Sí. lo probable es que hoy yo vaya a pagar un crédito hipotecario por el 70% de ese inmueble de alrededor de 3 millones de pesos. Mensual, sí. Claro, entonces, primero, ya son 1,5 millones adicionales De que más. voy a pagar. Ok. Segundo, tengo que pagar la administración. Tercero, Ajá. tengo que pagar el predial. Impuestos. Cuarto, Toda esa tengo cosa. que pagar el mantenimiento del inmueble. No. Entonces, cuando uno dice, ok, ¿será que pago alquiler o pago un crédito hipotecario? Uno dice, puede que quieras comprar propiedad raíz, cómprala. Pero compra una propiedad raíz que vayas a poner en alquiler.
Ah, para que se pague Que- sola y la que no- casa y del que no arriendo. cueste 300 millones, sino que te cueste 170 millones de pesos. Aprenda, Claro, R. Entonces, el punto ¿es buen momento para invertir en propiedad raíz? Depende, ¿sí? Depende de las circunstancias de cada persona, de qué experiencia tiene invirtiendo, porque a mí me da mucha tristeza ver personas que se meten a comprar propiedad raíz y que a los 3 años están perdiendo sus casas. Así es. Claro, Porque se no le- colgaron. no les da el flujo de caja para pagar y pues eso no tiene sentido. Ujú. O sea, yo tengo que buscar es inversiones inteligentes. Inversiones inteligentes es que queden tablas, por lo menos. En Sí. tablas es que ni entra ni sale de mi bolsillo. O sea, Se pague sola. Eso, adquirí el inmueble y se está pagando solo. Que no le toque esconderse como Clara Chía. Pero si yo tengo que sacar de mi bolsillo para poner, pues qué tan inteligente es esa inversión. Entonces vuelvo y ¿Ya les usted? digo, depende de. Entonces aquí es súper importante analizar la situación de cada persona. Fue madre, Muy man. bien. Oiga, aprendiendo de finanzas, No, 9:56, le agradecemos a Claudia Y con ese Uribe. tono de Si la voz. quieren seguir, @las letras de Claudia. ¿Por qué le puso las letras de Claudia? Por la... Pues ¿Letras sin imagínate. pagaré? En pagaré. toda esa cosa. ¿Sí? No, no, ¿Eh? no. Bueno, imagínense que cuando yo inicié, pues digamos con la generación de contenido, Sí, una de las cosas más importantes para mí es el tema de las reflexiones. ¿sí? ujú. Porque yo, si no tengo conciencia, pues yo no voy a tener ni salud física, ni salud mental, ni salud financiera. Ajá. Entonces las letras de Claudia nació inicialmente haciendo reflexiones justamente sobre hacernos conscientes de la toma de decisiones. Ah. Porque no nos vamos a decir mentiras y la mayoría vamos por el mundo en piloto automático. Oiga, R. Opa. ¿Sí? Entonces la cosa es que uno dice, así me tocó la vida, ¿qué le vamos a hacer? O nos vamos por la vida quejándonos, preocupados y no ocupados por hacer algo. ¿sí? Entonces las letras de Claudia nace por eso, pues digamos que yo tengo mi experiencia en el sector financiero, 16 años en el sector financiero. Ah, ok. Entonces, pues había que combinarlas, los temas. Y ya había quedado como las letras de Claudia, entonces... Dejémoslo así. Dejémoslo No las así. matemáticas de Letras de Claudia, Claudia. no, las letras de Claudia. Así la pueden encontrar en Instagram, @las letras de Claudia, para las personas que de Ajá. pronto quieran tener más Aprender información tips. y aprender más de ese mundo Y tiene un financiero. tatuaje en el brazo derecho. Ya le evalué ahí en Instagram. Tiene un billete de 50.000 tatuado ahí. Claudia, gracias por acompañarnos en Tropicana. Muchísimas gracias, qué rico compartir con ustedes. Y ya saben, pues, a tomar el control de sus finanzas y hacerse expertos en el arte de tomar buenas decisiones. Oiga, Luchito. Ah, sí ve, doctora. ¿Por qué no sumamos el activo y el pasivo y armamos un patrimonio?